Bien, ingeniero, nosotros somos un grupo formado por Cintia Orbe, Antonio Chipucci y mi persona Diego Chess. Nuestro tema es análisis del horno de microondas para un diagnóstico y servicio técnico eficiente. La formulación de problemas que nos han planteado. En el ámbito del mantenimiento de electrodomésticos y equipos industriales, muchos técnicos realizan reparaciones en hornos y microondas basándose en ensayos y error, cambiando piezas al azar. Esto ocurre en el desconocimiento de los principios físicos subyacentes como la generación de ondas electromagnéticas y el comportamiento de la alta tensión y el blindaje. Esta falta de comprensión teórica no solo hace que solo el servicio técnico sea ineficiente, lento y costoso, sino que también representa seguridad. Comprender la teoría electromagnética aplicada en microondas de una frecuencia de 2.45 GHz, calentamiento dieléctrico y ondas estacionarias, es el puente entre la física pura y la ingeniería práctica. Este proyecto se justifica porque permite traducir conceptos abstractos en una metodología diagnóstica lógica al entender cómo el magnetismo genera ondas mediante la fuerza de Lorentz o como la puerta actúa como un escudo electromagnético que establece un diagrama de flujo de servicio técnico eficiente, directo y seguro, reduciendo tiempos de reparación y evitando accidentes. Nuestros objetivos que nos planteamos. Nuestro objetivo general es analizar el funcionamiento del electromagnético del horno de microondas para establecer una guía de diagnóstico y servicio técnico eficiente y seguro. Nuestro primer objetivo específico es identificar los componentes electromagnéticos clave del sistema, el magnetrón, el transformador de alta tensión, una guía y una capacidad resonante. El objetivo específico es explicar los principios de calentamiento eléctrico y blindaje electromagnético, una jaula de Faraday. Nuestro tercer objetivo específico es diseñar un diagrama de flujo para el diagnóstico de faltas comunes basado en la comprobación de variables físicas, el voltaje, la continuidad y el aislamiento. Nuestro último objetivo específico es verificar los parámetros de seguridad contra fugas de radiación. Listo. Tenemos nuestro método, la propuesta de solución, que el proyecto de desarrollo bajo la metodología de inspección y análisis de ingeniería es primero el desmontaje e identificación de las etapas. Para esto tenemos el reconocimiento de las funciones del equipo, tenemos todo lo que es la etapa de alta tensión, tenemos el análisis teórico, que es relacionar cada componente con el principio electromagnético, el transformador, la ley de inducción de Faraday, etc. Tenemos la medición y el uso de la instrumentación, como es así el detector de fugas, comprobar el estado de los componentes, sin energizar el equipo de forma insegura. También tenemos la última etapa, que es la de protocolo, la guía de servicio técnico. Dentro de esto, nos preguntamos primero si el microondas calienta o no. Si en este caso no enciende, lo que hacemos es revisar el cable de poder, el fusible principal y el termostato. Como segundo, vemos si el plato gira o si la luz enciende. En caso de que no encienda, nosotros lo que hacemos es revisar de manera puntual la puerta o los engranajes. Como último, tenemos un problema de fuga o descarga. En este caso tenemos que medir el magnetrón, la continuidad. También tenemos lo que es la medición en ohmios o el fallo de los filamentos. También tenemos el problema con lo que es el magnetrón, con su aislamiento a tierra. Tenemos muchos distintos problemas. En este caso lo que tenemos es buscar todo un protocolo y basarnos en eso a ver cuáles son las fallas y el correcto funcionamiento que necesitaríamos para poder avanzar con esto. Listo. Como siguiente tenemos las asignaturas involucradas. El desarrollo de esta guía técnica integra el conocimiento de las siguientes asignaturas, como es la electromagnética, la teoría electromagnética, que comprende las ondas electromagnéticas, la frecuencia, las vías de onda y las jaulas de Faraday para el blindaje. También está la electrónica analógica, el análisis del circuito multiplicador de tensión, diodos de alta tensión y capacitador que alimenta el tubo de vacío. Como siguiente tenemos la seguridad y el mantenimiento en este caso, que es lo que hablamos anteriormente, que es el protocolo para la descarga segura de capacitores y la prevención a la exposición de la radiación que disponen estos equipos. Listo. Seguimos con los módulos
y electromagnéticos a diagnosticar. Para un diagnóstico estructurado, el horno microondas se divide físicamente en 4 módulos principales según su función electromagnética. Está el módulo de alimentación o de alta tensión. Los componentes que están aquí es el transformador HV, el capacitor HV y el diodo de avalancha, que es lo que disponemos en esta parte de acá. La función de estos está basado en la ley de Faraday. El transformador eleva el voltaje de la red de 110 a 120 voltios a más de 2000 voltios. El capacitor está actuando como un circuito multiplicador para entregar picos de 4000 voltios de corriente continua en el magnetrón. El módulo de generación electromagnética. Lo que compone el módulo es el magnetrón. La función que cumple este es un tubo de vacío que mantiene la interacción de un campo eléctrico para acelerar electrones y un campo magnético perpendicular que utiliza la fuerza de Lorentz para generar la radiación electromagnética de alta potencia a una frecuencia de 2.45 GHz. Tenemos el módulo de propagación y resonancia. En este caso, la guía de ondas y ventiladores y el dispersador y la cavidad metálica. La función de este es transportar las ondas desde la antena del magnetrón hacia el interior del equipo. Las paredes metálicas fuerzan las ondas y rebotan creando ondas estacionarias con antinodos que causan el calentamiento dieléctrico de los alimentos. El módulo final es el módulo de contención y seguridad. En este caso este componente es la carcasa metálica, los switches de la puerta y la malla perforada, lo que se conoce más como la jaula de Faraday. La función de este es evitar la radiación de 2.45 GHz que puedan escapar. La malla de la puerta, que tiene agujeros de 2 milímetros, al ser mucho menores que la longitud de onda del microondas. Actúan como un espejo opaco para que esta frecuencia no se vea reflejada hacia adentro. Bueno, continuamos con la herramienta informática empleada. Instrumentación de servicio. El instrumento técnico, en este caso usamos el multímetro para medir la resistencia y la continuidad. La justificación en este sentido sería verificar si las bobinas internas están abiertas o en cortocircuito. Siguiente tenemos con el mismo multímetro, el test de aislante, vamos a medir el aislamiento dieléctrico. La justificación sería que tenemos que asegurar que no existe una fuga de alta tensión hacia la carcasa metálica. Bueno, vamos a seguir con el detector de fugas. La variable a medir es la densidad. Y la justificación sería comprobar la integridad del blindaje electromagnético, es decir, la jaula de Faraday. Continuamos con la simulación. Diagnóstico basado en electromagnetismo. Previo al diagnóstico físico, es indispensable validar de manera teórica cómo se distribuye el campo electromagnético dentro de la cavidad para entender las ciertas fallas, como el arqueo de acumulación de grasa en la guía de ondas. Para esto se utiliza software de análisis de elementos finitos. Bueno, vamos con el protocolo de descarga. La descarga inicial de capacitores de alta tensión por seguridad vital. Bueno, vamos a seguir con las pruebas en frío, que es el diagnóstico de elementos pasivos sin energizar el horno. Seguimos con la comprobación del aislamiento, que evita las fugas totales de alta tensión hacia la carcasa del elemento. Y finalmente, la verificación de continuidad, que asegura el tránsito de electrones hacia las bobinas. Bueno, los parámetros normales de diagnóstico. A través del análisis teórico y técnico se establecen los datos de referencia que un técnico debe usar al evaluar los componentes electromagnéticos, si es que están en buen estado o si es que están defectuosos. Bueno, vamos a evaluar por etapas los componentes. El magnetrón, la prueba física es la continuidad del terminal, que tiene un valor sano teórico de 1 ohmio, es decir, casi en corto. En cambio, tenemos acá la otra prueba física, que es el aislamiento en tierra. El valor sano teórico sería en infinito, que es en rango abierto. Acá tenemos las causas en caso de falla. En el caso de la primera etapa es el filamento abierto interno y en la segunda es el cortocircuito al chasis. Vamos con la siguiente etapa, que es el transformador de alto voltaje.
La prueba física sería la resistencia en primario. El valor sano teórico es de 1 a 3 ohmios y la causa en caso de fallo es la bobina inductora fundida. Y finalizamos con la malla desde la puerta del microondas, la cual tiene prueba física de densidad de radiación. El valor sano teórico sería menor a 5 miliwatts sobre centímetros al cuadrado a 5 centímetros. Y la causa en caso de falla sería la fuga electromagnética. Bueno, continuamos con el cronograma de actividades. Las actividades de nuestro primer parcial, como primer punto, tenemos la identificación de los componentes. Eso lo vimos en la primera semana. Como segundo punto tenemos la medición segura en frío de piezas. Eso lo vimos en la segunda semana. Después tenemos el diseño de la guía de diagnóstico, que lo continuamos en la tercera semana. Y finalizamos con la defensa del protocolo. Bueno, este fue nuestro proyecto de primer parcial. Si dispone de preguntas sobre el protocolo, el funcionamiento, puede decirnos internamente. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.